Salvación condicional versus salvación incondicional. ¿Qué dicen las Escrituras? Hola y bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Les habla el pastor Andrés Colón, pastor de la hermosa Iglesia Evangélica La Familia, ubicada en la ciudad de Tampa, Florida. Salvación condicional versus salvación incondicional. ¿Qué dicen las Escrituras? Y la salvación incondicional, mejor conocida como la doctrina de salvos, siempre salvos, que enseñan que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador y es sellada por el Espíritu Santo, nunca puede perder la salvación, no importa qué, son salvos, siempre salvos. A eso es lo que se llama la salvación incondicional, sin ninguna condición. Y hoy vamos a ver con el favor de Dios un sinnúmero de versículos bíblicos para que sea la palabra de Dios y no yo que clarifique esto. Así que pongámonos cómodos, que hoy vamos a correr Biblia. Amén. Espero que nos gocemos. En el programa anterior les traje la introducción a este programa. Y esa introducción es predestinación. ¿Qué dice la Escritura? Si no lo ha visto, véalo primero. Le aconsejo que lo vea. Y mi énfasis es clarificar bíblicamente este tema, porque ha causado gran división en la iglesia del Señor. Y sabemos muy bien que Dios no quiere ni permite divisiones en su iglesia. Eso lo dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y que no haya entre vosotros divisiones, palabra de Dios, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Estaremos viviendo esto nosotros en el día de hoy, en las iglesias del Señor. Estaremos cumpliendo con esto. Porque de la única manera que nosotros podemos cumplir esto es que única y exclusivamente hablen donde la Biblia habla y calle donde la Biblia calle. Y realmente lo que está causando la división entre las iglesias es la interpretación privada. Que saben, Dios no quiere ni permite interpretación privada. Mírenlo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice? Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Significa que nosotros no tenemos la libertad de interpretar la Biblia como querramos. Cada concilio, cada denominación establece su propia interpretación privada. Y de ahí nacen las divisiones, la cual Dios dice que no quiere en su iglesia. Y el problema existente que estamos hablando, el apóstol Pedro nos lo describe muy bien en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, y leamos del 15 al 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. El tema que está hablando Pedro y utilizando y citando a Pablo es salvación. Es para salvación. Y dice que Pablo, hablando de estas cosas, las cuales los indoctos e inconstantes, miren lo que dice, tuercen para su propia perdición. En otras palabras,
cogen la palabra del Señor, la tuercen en cuanto a la salvación y dice que es para su propia perdición. Y después nos da una advertencia a lo que estamos escuchando. Mire lo que dice: guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los indoctos, de los inconstantes, usted también vaya a caer. Ya estamos hablando de un tema bastante serio, que tenemos que dejar que la palabra del Señor sea quien nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Amados, muchas personas que se autodominan cristianos dudan del poder de Dios. Y me refiero a personas que tratan de defender su punto de vista bíblico, su filosofía bíblica, diciendo que la Biblia está mal traducida, que el hombre ha podido cambiar la palabra de Dios y que ha traído traducciones incorrectas. Mi amado, y es bien gracioso escuchar a estas personas que se amparan en esta gran mentira, porque usted lo oye diciendo: no, porque en el hebreo dice y significa, porque en el griego dice y significa, y en los originales está. Mi amado, ¿de dónde usted saca eso? Porque usted está dudando de la palabra de Dios. Usted está dudando que Dios es poderoso para guardar su palabra. Pero ¿sabe qué? Creen en hombres que se meten en el internet y en Google y pone toda esta basura, y usted le está creyendo más al hombre detrás de Google que al Dios Todopoderoso. Y se pasan repitiendo como el papagayo. Porque la realidad es que ellos ni saben hebreo, lo que dicen esto, ni saben griego, ni nunca han visto los originales. Pero creen al hombre detrás de Google. Pero eso es lo que pasa, que dedican más tiempo al internet y a Google, cosas de hombre, escritas por hombre, que a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¡Qué ignorancia! Y se atreven a dudar del poder de Dios. Amado, si usted realmente es cristiano y cree en un Dios todopoderoso, omnipotente, creador del cielo y la tierra, si usted cree que Dios es un Dios santo y puro, ¿cómo usted cree que este Dios todopoderoso, omnipotente, no va a cuidar su palabra? ¿Cómo usted cree que este Dios puro, santo, va a permitir que nosotros recibamos una palabra adulterada? ¿De dónde usted saca esto, mi amado? ¿Y sabe qué? Usted decir que la palabra de Dios está mal interpretada, usted está verdaderamente blasfemando al Señor. Porque mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Palabra de Dios. Mira lo que dice. Tenemos también la palabra profética segura. No, más segura, más que segura. La cual hace bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En otras palabras, mi amado, si usted no cree que la palabra de Dios es la palabra más segura, y Él lo escribió para que no haya duda, yo voy a cuidar mi palabra. Usted estén seguro que cuando ustedes tienen la Biblia en la mano es mi palabra. Él lo escribió, tienen la palabra más segura. Amado, la Biblia ha sido el libro más atacado en la historia del mundo. Más examinado, más estudiado, más escudriñado por historiadores, por antropólogos, arqueólogos, geólogos, astrónomos, científicos, entre otros, con el fin de desacreditarla. ¿Y saben? No lo han podido lograr, ni lo lograrán, porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Y Dios se encarga de protegerla, Él mismo. Ha habido filósofos, naciones ateas, que han tratado de destruir, eliminar la palabra de Dios. Y no lo han podido lograr, ni lo lograrán, ni lo lograrán. Porque es palabra de Dios y Él cuida su palabra. Usted no puede encontrar un campeón que haya defendido la palabra en la faz de la tierra. Si la tenemos en el día de hoy es porque Dios nos la ha dado y Él la ha cuidado. Pero ahora se han unido a este ejército maquiavélico
a este ejército de hijos del diablo. Están tratando de destruir hombres que se autodominan cristianos, dedicando su tiempo y esfuerzo a desacreditar también la palabra de Dios, sembrando dudas y diciendo que el hombre ha cambiado la palabra por traducciones. El Señor reprende al diablo. Dios ha bendecido su bendita palabra y tenemos la palabra profética más segura, dice la palabra. Pero para defender su punto de vista, los que ellos creen han torcido las escrituras para así continuar con su vida pecaminosa y también así confundir a muchos más. Lo único que yo sé, mi amado, lo único que yo sé es que somos salvos por fe, por gracia, por la fe. Y por la fe que me ha salvado a mí, yo sé que Dios es un Dios poderoso, yo lo sé, que protege su palabra, yo lo creo por fe. Y por eso yo estoy seguro de que este versículo que dice, tengamos también la palabra profética más segura, yo lo creo por fe. Yo no tengo nada que dudar. Dios va a cuidar su palabra y tenemos la palabra profética más seguro. Esto es real. Amado, no se deje engañar. Ni le preste sus oídos a estos hijos del diablo que siembran duda en su corazón en cuanto a la palabra del Señor. Quiero que sepa que esto es un plan de Satanás, sembrar duda en la palabra del Señor. Al mismo Jesús, después de su bautismo en Mateo capítulo 3, entrando en Mateo capítulo 4, el Señor le dice en el capítulo 3, después del bautismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, palabra de Dios Padre al Hijo. Este es mi Hijo amado. 2 versículos detrás, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, ¿qué le puso? Duda. Si vemos a nuestros padres, Adán y Eva, en el capítulo 3 de Génesis, ¿qué fue lo que le dijo Satanás como en forma de serpiente? Oh, con que Dios te ha dicho que no puede comer de todos los árboles que hay, poniendo duda una vez más a la palabra del Señor. Porque si usted permite que se le siembre duda de un solo versículo de la palabra de Dios, ¿dónde va a parar? Porque la próxima vez que usted lea la Biblia, le va a venir a la mente, ¿estará mal traducido este también? ¿Se habrá equivocado la Biblia una vez más? Entonces vamos a convertir la Biblia en algo obsoleto, sin valor, el cual es el plan de Satanás. Significa que tengan mucho cuidado a quien usted le presta los oídos. Escudriña las escrituras y suelta Google. Y muchos interpretan la Biblia con su propia sabiduría. No la entienden, pero tampoco se dan por apercibido que no saben. Quieren demostrar que saben. Entonces traen una connotación, una interpretación de su forma de pensar, que ellos creen. Pero quiero que sepan que la Biblia es algo espiritual. Nuestra vida es algo espiritual. Nuestra salvación es algo espiritual. Y la Biblia dice que lo espiritual se ¿qué? Leo aquí. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender ni discernir las cosas de Dios, porque se tiene que hacer espiritualmente. Y muchas personas quieren hacerlo intelectualmente, y se tratan de nutrir de las informaciones que hay en el internet para demostrar que saben cuando no saben nada. Amado, la Biblia se interpreta con Biblia. Un versículo se clarifica con otro versículo. Y así sucesivamente. Pero usted no va a lograr esto si usted no escudriña las Escrituras. Lo cual dice Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras. Lo cual no queremos hacer. ¿Por qué? Porque es mejor y más fácil buscar Google. Ya no queremos buscar en la Biblia. ¿Para qué? Si en la internet yo puedo conseguir lo que yo quiera. Ok, que un hombre te lo interprete y te lo ponga y ya. Mi amado, cuidado, estamos hablando de tu salvación. Otro error craso que se enseña en los círculos religiosos es que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y eres sellado con el Espíritu Santo, tú pierdes tu libre albedrío. Se llama gracia irrevocable, que no puedes resistir, irresistible. Tú aceptas a Jesucristo y ya, perdiste el libre albedrío porque la gracia es irresistible. Tú no la puedes resistir. Bueno,
Esto es total ignorancia del concepto del libre albedrío. Para usted tener libre albedrío, tiene que tener por lo menos dos opciones. Para tener libre albedrío, tiene que tener por lo menos dos opciones. Vamos a ponerla aquí. Si yo le digo, coja esta taza o coja esta taza, ¿cuál taza usted va a coger? La única opción que tiene. Coja esta taza o coja esta taza. Para que usted tenga libre albedrío, yo le tengo que decir, coja la taza azul o coja la anaranjada. Entonces, cuando usted tiene más de una opción, usted puede ejercer el libre albedrío. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, déjeme decirle, si Dios no nos hubiese dado opciones, no nos hubiese dado libre albedrío, entonces nosotros no fuéramos hombres. Nosotros fuéramos muñecos cristianos. ¿Usted sabe cómo opera un muñeco cristiano? Se le da la cuerda al muñeco cristiano y va, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y se le jala el cordoncito, aleluya, aleluya, aleluya. Esos son muñecos cristianos, pero Dios no nos hizo muñecos cristianos. Y me explico. Nosotros fuimos creados, formados de tres partes. Y eso se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23. Y leamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos formados de ¿cuántas partes? Tres partes. Amén. Pero si yo le llego a preguntar a usted, nárrame cómo Dios creó al hombre. Vamos a dar la narración la cual siempre damos. Dios cogió del polvo, hizo un muñeco de barro, sopló y hizo al hombre. Esa es la forma en que nosotros usualmente narramos la creación del hombre. Y eso es una paráfrasis de lo que dice Génesis 2:7. Vamos a buscarlo. Génesis 2:7. ¿Qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mi amado, acabamos de ver en 1 Tesalonicenses 5:23 que nosotros estamos formados de tres. Y si usted mira bien este versículo, aquí son dos nada más. Del polvo de la tierra hizo el cuerpo, y después sopló, le dio neuma, aliento de vida, espíritu. Ahí estamos viendo dos partes, cuerpo y espíritu. Y sabemos que somos tres, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Bueno, el alma, quiero que sepan que fue lo primero que Dios formó. Y lo vamos a ver en Génesis 1:27. Mire lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, aquí dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Lo primero que estamos viendo, que esto no es una fraseología, esto es que Él creó algo. Hay una creación. En Génesis 1:27, Él creó algo. Creó Dios al hombre a su imagen. Ahora, ¿qué es una imagen? Porque hay que entender esto. ¿Qué es una imagen? Pues la imagen es la copia de un original. Amén. Entonces, si queremos entender esto, tenemos que ver cómo es el original. Dios creó al hombre a su imagen. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cómo es original? Porque nosotros somos la imagen. Así que, ¿cómo es el original para que entendamos nosotros la imagen que Él hizo? Amén. Así que veamos Juan 4:24. ¿Qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Usted puede ver un espíritu. Los espíritus no se ven, los espíritus son invisibles. Vamos a ver Colosenses 1:15. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible. Hebreo 11:27. Por
la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Muy bien, invisible está en letra mayúscula. Significa que Dios, el original, es invisible. El original es invisible. Entonces, ¿cómo debe ser la imagen de un Dios invisible? ¿Cómo debe ser la imagen de un Dios invisible? Usted está correcto, invisible. Pues Dios creó algo invisible en Génesis 1:27. Y lo que Él creó a su imagen fue el alma. Así cuando usted vea imagen de Dios, se refiere al alma. Y esa alma, esa imagen, luego en Génesis 2:7, Él la cubre. Hace un cuerpo. Y luego sopla y le da espíritu de vida. Y ahí vemos las tres partes. Alma fue creada en Génesis 1:27 y las otras dos partes fue en Génesis 2:7. Amado, y toda esta información que yo le estoy dando, solo para que usted pueda entender lo que es el libre albedrío. Y a eso vamos. Como les dije, para usted ejercer el libre albedrío, usted tiene que tener opciones. Y usted, el alma, tiene que tomar decisiones. Y espero que sean decisiones que lo lleven a vivir una vida eterna en el cielo. Porque quiero que sepa que el cuerpo y el espíritu ya están predestinados los dos. Míralo, Eclesiastés 12:7, ¿qué dice? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ya está establecido exactamente qué va a pasar con el cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Quién falta ahí? El alma. El alma. Eso es lo que no se ha decidido todavía. Y usted tiene que tomar decisión a este respecto. Déjeme ponerle una gráfica para ver si me doy a entender mejor. Estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. Amén. 1 Tesalonicenses 5:23. Ahora, cada parte, elemento que Dios creó, el cuerpo y el espíritu, que ya tienen su destino, el cuerpo vuelve para la tierra, el espíritu vuelve a Dios. El alma todavía no sabemos, eso es lo que estamos decidiendo. ¿Para dónde va usted? Ahora, el alma tiene el libre albedrío, eso es lo que estamos discutiendo. Pues entonces, Dios nos da el cuerpo y usted sabe lo que hace el cuerpo. Usted sabe qué es lo que hace el cuerpo. La Biblia lo dice. Mírenlo en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne, los deseos, los pensamientos de la carne no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Entonces, ¿por qué Dios nos dio este aparato? ¿Por qué nos dio una cosa que verdaderamente no quiere saber de Él? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque no se sujetan y tampoco pueden, ni quieren, ni pueden sujetarse a Dios. Pero Dios fue el que nos dio esta carne. Mas también nos dio el Espíritu. Vamos a ver qué dice del Espíritu. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mi amado, el espíritu está dispuesto. La carne ni quiere ni puede. ¿Usted se acuerda de los muñequitos que cuando era pequeño veía que había un angelito posando en el hombro derecho y un diablito con un tridente en el hombro izquierdo diciéndole a la persona, pégale, pégale, pégale? No, no le pegue, no, pégale, pégale, pégale. El diablito y el angelito. Mi amado, quiero que sepa que eso es una realidad. El diablito se llama carnecita. La carne, la chuleta, que lo que quiere es cosas del mundo. Y Dios te la dio. Esto no salió de ti. No, salió de Dios. Y te dio un espíritu que salió de Él también. ¿Para qué? Para que tengas libre albedrío. Mientras el alma esté unida a la carne y al espíritu, usted tiene libre albedrío. El libre albedrío, tú tienes que tener opciones. Y tú como alma tienes dos opciones. Sirve a Dios
como te está tratando de llevar el Espíritu Santo, o ignora a Dios y sigue en la vida mundana, es lo que te está diciendo la carne. Tú tienes opciones, tú tienes libre albedrío. Y por eso, mire las dos opciones que está aquí en Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. He aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué está diciendo? Tú tienes libre albedrío, tú escoges. ¿Qué tú quieres hacer? Mi punto es, mi amado, que mientras estemos vivos, mientras nosotros tengamos el alma ligada a la carne y al espíritu, usted tiene el libre albedrío. No como tratan de enseñarle que usted perdió el libre albedrío. No, mientras usted tenga carne, usted tiene libre albedrío. Porque la muerte es separación. Cuando usted muere, tratan de decir, oh, ya se acabó todo. No, ahí comienza. Porque el alma es eterna. Usted va a vivir una eternidad en el cielo, en la Nueva Jerusalén, o usted va a vivir una eternidad en el infierno. El alma es eterna, nunca muere. Pero la Biblia nos enseña que la muerte es separación. Y nosotros, cuando morimos físicamente, se separa el cuerpo, el espíritu y el alma. Separación, muerte. Y después vemos en Apocalipsis 20 que le dice, y la muerte segunda, que es la separación de Dios. ¿Se nota? Separación es muerte. Muerte es separación. Significa que nosotros tenemos libre albedrío. Mientras estemos vivos, mientras tengamos la carne y el espíritu, usted va a tomar decisión. Y espero que tome la del espíritu del Señor. Amén. Ahora vamos a ver algunos versículos que han sido utilizados para fomentar una doctrina de salvación incondicional. Salvación sin condiciones. Y el primer punto que quiero traerle es el punto de vida eterna. Y las personas asumen y traen lógica a esto de vida eterna. Porque ellos dicen, si es eterna, pues es eterna. Porque si no, si se acabara, si lo perdiera, entonces la Biblia está mal. Entonces no le pueden llamar vida eterna. Pues entonces no lo podemos llamar así. Vamos a ver un versículo. Hay varios versículos que dicen vida eterna, vida eterna, vida eterna, sin condiciones. Solamente dice, te va a dar vida eterna. Uno es Juan 17:3. Vamos a leer Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De aquí sacan de que solamente tú aceptar a Jesucristo tienes vida eterna. Aquí demuestra que hay vida eterna. Pero mi pregunta es, ¿habrá condiciones para esto de vida eterna? ¿Habrá condiciones? Porque la salvación incondicional es que no hay condiciones. Vamos a ver muchos versículos hoy que afirman que sí hay condiciones para la salvación, para vida eterna. Pero la pregunta es, ¿quién es el autor de eterna salvación? ¿Quién es el autor de eterna salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Pues sabe una cosa, Él personalmente, que es el autor, puede a nosotros darnos, clarificarnos si hay condición para tener vida eterna o no. Y eso lo encontramos en Hebreos 5:9. ¿Qué dice Hebreos 5:9? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice así, vino a ser autor de eterna salvación. Viene la condición ahora, no para los que creyeron, sino para todos los que le obedecen. Palabra del Señor. Mi amado, ¿obedecer qué? Obedecerlo a Él. Y vemos en Juan 5:39, dice, escudriñar porque ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Quiere vida eterna? Pues vive en santidad. ¿Y cómo tú vas a vivir en santidad? Obedeciendo la palabra de Dios. Hay otro versículo que usan para
tratar de decir que es incondicional. Y se refiere a la fidelidad de Dios. Mírenlo aquí. Se encuentra en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Lo ve? Dios es fiel. Aunque nosotros le seamos infiel, Él va a ser fiel. ¿Se nota? Mi amado, claro que sí, que Él es fiel. ¿Usted se imagina poner una oración donde esté Jesús con la palabra infiel? De ninguna manera. Él es fiel. Este no es el punto, que Él sea fiel. El punto es que nosotros somos los infieles. Él es fiel, nosotros somos los infieles. Y es gracioso, mi amado, porque cuando yo escucho este versículo de personas que hablan de la salvación incondicional, omiten o ignoran los versículos anteriores. Vamos a verlo nosotros, ya que ellos no lo traen, lo traemos nosotros. 2 Timoteo, vamos a empezar en el 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ignoramos ese versículo 12. Él es fiel, pero dice, si le negaremos, Él nos negará. Ya sea con nuestra boca, ya sea con nuestras acciones, si tú niegas al Señor, Él te va a negar con tu boca o tu testimonio. Mi amado, y esto no lo hace infiel a Él, esto no hace infiel a nosotros, que no somos fieles a la palabra del Señor. Y esto no lo hace infiel a Él, lo hace justo. Porque Él estableció la palabra para que lo obedezcamos, no para que hagamos lo que nos dé gusto y gana. Mi amado, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se lo puedo decir por adelantado y lo vamos a leer. Santidad, sed santo, santificación. Eso es lo que el Señor quiere. La voluntad, no se olvide la palabra, voluntad de Dios. Vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, santidad, ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la voluntad de Dios, amén. Ahora, si usted no hace la voluntad de Dios, que es vivir vida santa, ¿qué dice Dios al respecto? De los que no hacen su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que nos santifiquemos. Vamos a ver. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia dice que muchos vendrán al Señor y Él le dice, diciéndole, Señor, Señor, mi amo, dice, si tú no haces la voluntad de mi Padre, tú no me llames así. Señor, pero tú no viste todos los ministerios que yo hice para contigo. No viste que yo prediqué, yo profeticé, yo eché demonios, tú no viste todo esto. Y Él dice, nunca os conocí. En otras palabras, si tú no haces la voluntad de Dios, que es vivir la palabra de Dios, no es solamente aceptar a Jesucristo como tu Salvador, un día pasaste al frente, ya soy salvo y se acabó. No, dice obediencia. El autor, consumador de la gracia, de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, dice salvación para los que obedecen. No fue los que me confesaron una vez. Y eso lo vamos a ver más adelante. Otro versículo que quiero analizar es Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire, mi amado, nadie la puede arrebatar de las manos de Dios. Nadie.
Y yo estoy de acuerdo, eso es palabra de Dios. Nadie puede arrebatarla de las manos del Señor. Y se lo pongo como ilustración. Si usted tiene un niño pequeño que ya camina y lo tiene en sus brazos y alguien se lo trata de arrebatar, usted no va a dejar que se lo arrebate nadie, usted va a pelear hasta lo último. Pero sabe una cosa, si ese niñito pega a patalear y así, me quiero bajar y pega a llorar, ¿qué usted va a hacer? Soltarlo. Nadie lo puede arrebatar, pero el niño puede demandar salirse de sus brazos. Pablo lo pone así en Romanos 8:35, del 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Mi amado, si usted ve Juan 10, 27 y 29 y Romanos 8, 35, todas estas son circunstancias o cosas en tercera persona. Ninguna de ellas incluye tu libre albedrío. Él te ama. Él no te quiere dejar ir. Pero si tú te quieres divorciar, después que le dijiste por tantos años cuánto yo te amaba, cuánto viviste por él, te desviviste por él, todo lo que tú hiciste, de la noche a la mañana te quisiste divorciar. Como ha pasado tantas veces, después que decimos cuánto que amamos. Y eso se llama el libre albedrío. Tú tienes el libre albedrío de coger la maldición o la bendición dado por Dios. Y sí, tú te puedes separar. Nadie te puede separar de las manos de Dios. No hay tercera persona si tú no lo permites. Véalo así. Si usted está naufragando en el mar, y otra palabra para naufragado es perdido en el mar. Y vamos a poner que el mar es el mundo pecaminoso. Y ahí estuvimos muchos de nosotros, ya están muchos de personas naufragando en el mundo, en el océano del pecado. Pero en el medio del océano hay una barca, Cristo. Y llega el momento cuando uno ya está, que no aguanta más, la infelicidad es tan grande, que pide que la barca venga a rescatarte. Cristo viene a rescatarte. Él te sube a la barca, te seca, te da vestiduras blancas, te unge, te hace tu hijo, su hijo. Y mientras tú estás en la barca, y si tú resbalas, ¿dónde va a caer? En la barca, porque tú estás en la barca. Y nosotros como cristianos resbalamos, claro que sí. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos el mentiroso. Nosotros no practicamos el pecado, pero sí pecamos, especialmente los 4 pecados bíblicos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El que hace acepción de personas es pecado. Toda injusticia es pecado y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ese es el pecado del cristiano. Nosotros no hacemos la obra de la carne que está en Gálatas 5. Ya nosotros no practicamos ni miramos eso. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que si usted cae en la barca, ¿dónde cayó? En la barca. Pide al capitán que lo levante. Y usted va a verdaderamente mantenerse en la barca. Pero ¿sabe? Yo tengo libre albedrío. Como el pueblo de Egipto, yo estoy pendiente a la cebolla y a los ajos. Ya me estoy acordando de las cosas que yo hacía antes. Ya yo me gustaría volver a las cosas. ¿Y sabe qué? Me paré en la popa y me tiré al océano del pecado otra vez. Nadie puede evitar eso. No fue que él me tiró, fue que yo escogí tirarme una vez más al mundo pecaminoso. ¿Me estoy dando a entender? Esto dice la palabra del Señor. Que si después de tú haber recibido el conocimiento del Señor,
Ya tú eres parte del cuerpo de Cristo. Pero pecas voluntariamente, te paraste en la popa y te tiraste en el agua una vez. Y vamos a leer Hebreos 10, 26 al 27. ¿Qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque si tú pecas voluntariamente, te paras en el barco, en la popa y te tiras, pecas deliberadamente, vuelve a la vida pecaminosa después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el cual es Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar. En otras palabras, mi amado, si usted sabiendo lo bueno no lo hace, verdaderamente si usted usa su libre albedrío para tirarse de la barca y estar en el mundo perdido, en el mundo pecaminoso, no diga que usted es salvo, siempre es salvo. Usted tiene aquí que trabajar en su salvación. Él se la dio. Otro versículo que utilizan es Romanos 8:30. Romanos 8:30, ¿qué dice? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi amado, este versículo nosotros lo estudiamos en la clase anterior, predestinación, ¿qué dice la Escritura? Así que para ahorrarnos tiempo, vaya a la clase anterior para que vea. Pero déjenme explicarle algo. Esto se refiere, predestinación, a los ministerios. Y sí, predestinó a los que llamó. Vemos a Jeremías en el capítulo 1, que fue llamado desde el vientre de la madre. Vemos a Juan Bautista, que fue llamado desde el vientre de la madre. Vemos al apóstol Pablo, que también fue llamado desde el vientre de la madre. Y aún cuando usted sigue leyendo el capítulo 8, que continúa en el capítulo 9, usted va a ver la predestinación de Esaú y Jacob, que también desde el vientre de la madre ellos fueron predestinados. Así que estos versículos no son de salvación, mi amado, son de predestinación al ministerio. Y lo puede ver más detalladamente en la clase predestinación. Amén. Otro versículo que nosotros se utiliza es Romanos 8:1. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las personas que predican salvación incondicional, salvo, siempre salvo, le encanta este versículo. Pero la parte A, la parte de arriba. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo estoy en Cristo, no hay forma de que yo sea condenado. Pero mi amado, usted no se está dando cuenta que aquí hay una condición detrás. ¿Por qué no dice el versículo completo? Porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Mira lo que dice. Los que no andan conforme a la carne. Usted, no hay condenación si usted no anda según la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que no van a ser condenados. No es a tutiplén, ya yo creí y soy salvo y ninguna condenación. Hay condición para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la palabra del Señor. Otro versículo se encuentra en Juan, capítulo 6, 37 al 39 y 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. El 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo afuera. Mi amado, eso ya está estipulado y lo hemos visto. Él no echa a nadie afuera. Usted es el que se sale por medio de el libre albedrío. El 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda
y sino que yo lo resucite. Mi amado, por eso nos dio el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos redarguya y nos lleve, nos contriste y nos lleve a toda la verdad. Pero nosotros ignoramos al Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 40 dice, el que cree en Él. Una cosa es el que cree, y cree es un presente continuo. Cree. No fue el que creyó. No fue el que creyó años atrás, pasó al frente, y ya porque tú pasaste al frente y aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, y no actúas en la manera de un creyente, pero ya yo acepté a Cristo, yo soy salvo. No, el que cree, presente continuo. Mira otro versículo que se encuentra en 1 de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pobres hermanitos, se van de las iglesias porque muchas veces los sacan de las iglesias. Y la contestación, se fueron porque no eran de nosotros. Mi amado, la ignorancia más grande es que dice que último tiempo y ahora han surgido muchos anticristos. Mi amado, está hablando del anticristo. Y el anticristo es un líder. Y no dice, y todos son anticristos. Han salido muchos anticristos, muchos líderes anticristos. Mi amado, yo quiero que usted sepa, desde que la iglesia fue creada, en Hechos capítulo 2, desde ahí el enemigo ha tratado de infiltrar su gente. Líderes, empezamos con Ananías y Zafira, que se robaron la mitad del dinero que se supone que diesen, blasfemando contra el Espíritu Santo. Mi amado, gente de alcurnia, gente de dinero, gente de posición, querían infiltrarse en la iglesia. Satanás todo el tiempo quiere infiltrar gente en su iglesia, en la iglesia del Señor. Siempre, desde el comienzo de la iglesia. Después apareció Simón el mago, de la farándula. Simón el mago, todo el mundo conocía que era Simón el mago. Y él quería comprar el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lucrarse. Significa que esto no es nuevo, pero mi amado, estos no son los hermanitos que se van de la iglesia. Estos son líderes que Satanás ha tratado de infiltrar y sigue infiltrando dentro de la iglesia. Así que no cojan esta de excusa, se fueron porque no eran de nosotros. No, estamos hablando de gente, líderes que estuvieron en la iglesia, hijos de Satanás, que han causado división en la iglesia, porque siempre se meten a causar división en la iglesia y son unos hijos del diablo. Pero no vengan a decir que un hermanito se fue y porque no era de nosotros. No, porque lo sacamos muchas veces nosotros con nuestras doctrinas, nuestro testimonio y nuestra falta de amor para con ellos. Así que este versículo es de líderes, no necesariamente es de los hermanitos. Amén. Ahora, amados, si Dios dice constantemente que permanezcamos, hay que permanezcan una y otra vez. Si el Señor está diciendo permanezcan, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir permanece? Que no te salgas. Permanece. ¿Por qué? ¿Por qué te dice permanece? Pues obvio, mi amado, si te dice permanece es porque te puedes salir. Si Él te dice permanece, es porque te puedes salir y Él te está dando el consejo, no te salgas, permanece. Vamos a verlo en 1 de Juan, capítulo 2, 24 al 28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción de vosotros que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Mi amado, cuente cuántas veces la palabra del Señor dice permanezca, permanezca. Vamos a empezar con la primera. Lo que ve, permaneced en vosotros. En otras palabras, que no se salga de vosotros. ¿Cuál es la opción? Que se puede salir. Y él está diciendo que no salga de ti, que permanezca en ti. Lo que habéis oído desde el principio, que permanezca en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo. En otras palabras, si no permaneces, tú no permaneces en el Hijo. Eso es condición. Una vez más, condición. Para tú mantenerte en el Hijo, permanecer en el Hijo, la palabra tiene que permanecer en ti. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que los engañan. Miren esto. Y el 25 dice que nos da la promesa de vida eterna. Pero el 26 dice, cuidado que los engañan. Mi amado, miren esto. Si la salvación no se pierde, ¿para qué me tiene que dar el Señor una advertencia que no me engañen? Una amonestación, ten cuidado que te puede engañar. No importa, engáñame lo que tú quieras porque yo no voy a perder la salvación. A mí no me importa si tú me quieres engañar. En cuanto a salvación, yo la tengo ya segura, yo no voy a perder. Pero mira lo que dice el Señor. Cuidado que no te engañen. Es una advertencia, una amonestación. Que tengas cuidado, que no te engañes, que no vayas a perder tu salvación. Que te vayas a salir, que no vayas a permanecer. No hacía falta ninguna amonestación si yo no hubiera perdido la salvación. Mira el 27. Dice, por la unión de vosotros, pero vamos a ver el final nada más, dice, permaneced en él. Esto es lo que el Espíritu Santo Dios dice, permaneced. ¿Y por qué el énfasis de permanecer? Porque es obvio que tú te puedes salir. Si tú no te pudieras salir, porque Él tiene que repetir una y otra vez, advertirnos, amonestarnos, decirnos, permanece, permanece, permanece. Es tu libre albedrío, no te salgas. Se cae de la mata. Pero el 28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él. Una vez más, es tu opción si tú permaneces en Él o no. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. En otras palabras, mi amado, si tú permaneces en Él, no vas a salir avergonzado. Pero si tú te sales de Él, vas a ser avergonzado. Palabra de Dios. Mi amado, pero ¿cuál es el versículo de salvación? Si usted va a ministrarle a una persona y le dice el plan de salvación, ¿cuál es el versículo que usted tiene? Si no lo sabe, apréndaselo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a leerlo. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que confesares con tu boca. Eso es lo primero que quiero enfatizar. Con tu boca. Cuando tú hablas con tu boca, es porque la gente te escucha. Yo quiero que ustedes sepan que esto es un contrato. Y un contrato verbal es tan válido como un contrato escrito. Por eso la Biblia dice que tú tienes que aceptar al Señor con tu boca, porque tú estás haciendo un contrato. Tú no puedes aceptar al Señor con tu mente, tú no puedes aceptar tu corazón, al Señor con tu corazón. Tú tienes que verbalizarlo, porque esa verbalización estriba el contrato que tú estás haciendo y hay testigos. Tú lo haces públicamente para que haya testigos. Así que si tú confesares con tu boca, ¿qué tú estás confesando? ¿Cuál es el contrato? Que Él es el Señor. Y en español no me gusta mucho, porque nosotros llamamos Señor a cualquier pelagato. Señor Juan, Señor Pedro, Señor Miguel, Señor... llamamos a todo el mundo Señor, y el mismo Señor lo usamos para nuestro Señor. En inglés me gusta más porque a los pelagatos le decimos Sir, Sir Juan, Ser Miguel, ser Pedro. Pero cuando se trata del Señor no se dice Sir,
S-I-R, se dice Lord, L-O-R-D, Lord. Nosotros usamos la misma palabra para todo. En inglés es Lord. Y Lord significa amo. Amo. En otras palabras, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué contrato usted está haciendo? El contrato que usted está haciendo públicamente es que de ahora usted va a ser el siervo de Dios. De ahora en adelante, Él es tu amo. Que tú vas a vivir para Él. Ese es el contrato que tú estás haciendo. No es que soy salvo y se acabó, lo acepté y soy salvo. No, tú eres un siervo. Y entonces al final dice, y serás salvo. Hay una parte bien importante, dice, que si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. La Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado, van afuera nuestra fe, van afuera nuestra esperanza y estuviéramos en nuestros delitos y pecados. Así que la resurrección tiene que ser confesada. Pero mire la parte que aquí, es un contrato que usted está firmando verbalmente y dice, y serás salvo. No dice, eres salvo. Serás salvo. Y serás es futuro. Futuro. Entonces vamos de nuevo al autor y consumador, el que escribió que es la salvación. Vamos a verlo. Hebreo 5:9, ¿qué dice? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecen el contrato. En otras palabras, tú hiciste un contrato. Señor, de ahora adelante tú vas a ser mi amo. Pasamos al frente y le declaramos, hacemos el contrato. Pero eso no significa que tú te ganaste la vida eterna ya. Tú tienes que obedecer ese contrato. Por eso él dice, los que obedecen ¿a quién? Al amo. Tú has vivido en vida de obediencia a Él después que tú pasaste al frente. Ahí estriba la salvación. No es la obediencia, no es la confesión. La confesión es el principio, es firmar el contrato. Tú firmaste el contrato. Y por firmar el contrato, tú no has terminado. Tú empezaste. Y el Señor dice, serás salvo si eres obediente a mi palabra. Amén. Vamos a mirar Romanos, capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Una vez más, otro versículo que habla de vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscar la gloria. En otras palabras, es condición, tú tienes que perseverar. No es aceptar al Señor, firmar el contrato y ya se acabó. No, tú tienes que perseverar. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Es tu vida. No fue lo que hiciste, es tu vida detrás. ¿Cómo tú le vas a servir al Señor, a tu amo? Otro versículo que usa es Juan 3:16. Veamos una vez más. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí que enfatizan, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ¿quiénes son esas personas? ¿Cuáles son esas personas que van a tener vida eterna? Que hicieron el contrato con nuestro Señor, los que aman al Señor. Si usted ama al Señor, usted se une al Señor. Usted no se puede unir con alguien que no ama. Cuando usted se une a alguien es porque lo ama. Significa que estas personas que tienen vida eterna, que no se van a perder, son los que aman al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Hay que amar al Señor. Ahora, vamos a ver unos versículos. Vamos a ver Juan 14, 23, 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mi amado. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Wow. El que me ama, mis palabras guarda.
Otras palabras, hay una correlación entre la palabra de Dios y el que le ama. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios, vivir Biblia, hablar Biblia, respirar Biblia. Eso es lo que a usted le interesa, guardar su palabra. Eso es una condición. El que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre también lo va a amar porque está haciendo la voluntad. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dice aquí, el que no me ama, no guarda mis palabras. Otras palabras, mi amado, hay una condición para usted verdaderamente ser salvo. Tiene que amar a Dios. Y para amar a Dios, usted tiene que guardar sus palabras. Mira Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Otra condición, ahí lo dice, tú tienes que permanecer en mi palabra para ser mi discípulo. ¿Es condición o incondicional? Mi amado, hemos visto versículo tras versículo en cuanto a salvación, en cuanto a amar al Señor, vivir para Él, es condicional. Esto dice la palabra. Mire Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios, mi amado, una vez más. Condición, el que me ama, guarda mis palabras. Y consecuencia, el Padre viene a él. Y ahora leamos Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, estamos viendo aquí condiciones para la salvación. Vamos a ver Romanos 11:22. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¡Wow! Aquí hay mucha tela para cortar. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. En otras palabras, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y dice, la bondad para contigo, condición, si permaneces. Y cuando tú estás hablando si permaneces, tú tienes la opción de no permanecer. Significa que es condicional. Es la bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Mi amado, si Dios corta a alguien, es que te dejó ir. Te soltó. Significa que esto de salvo siempre es salvo. Yo no sé de dónde usted lo traen. Porque dice, si tú no permaneces, Él te cortará, te echará afuera. Eso enseña la palabra del Señor. Así que hay otra condición. Tenemos dos elecciones, la bondad de Dios o la severidad de Dios. Y ahí está tu libre albedrío. ¿Cuál tú quieres? Pablo en Corintios 9:27, ¿qué dice? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mi amados, esto es un versículo que yo he oído cómo lo han interpretado. Y como he dicho la palabra, tú no puedes tener interpretación privada. Lo que está diciendo es claro. Él dice, yo golpeo mi cuerpo porque yo no quiero, siendo heraldo, siendo bendición para tanto, yo mismo venga a ser eliminado. Él está declarando que él sí, aunque es apóstol, puede ser eliminado. Ahora, no podemos ignorar esta epístola. Porque, mi amado, 1 Corintios 9:27 es el último versículo del capítulo 9, el último. Y él dice, yo mismo venga a ser eliminado. Pero ahora, él va a traer una historia para que nosotros entendamos, su iglesia entienda a qué él se refiere en cuando él mismo venga a ser eliminado. Y acto seguido, después de
Romanos 9:27, si usted sigue su Biblia, viene el capítulo 10. Entonces vamos a leer el capítulo 10, del 1 al 11. Leamos, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos, y cayeron 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos, y perecieron. Ni murmuréis como algunos de ellos, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los primeros 4 versículos, y recuerden de dónde viene la premisa. Él dice, yo mismo vengo a ser eliminado. Y él está utilizando, y dice ahí como ejemplo, al pueblo de Israel. Y dice, el pueblo de Israel creyó. Míralo en Éxodo 4:31 y Éxodo 14:31. ¿Qué dice? Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En otras palabras, Pablo está trayendo la ilustración del pueblo de Israel para que la iglesia entienda su punto. Yo, siendo heraldo, pueda ser cortado. Y de ejemplo, veamos al pueblo de Israel, que primeramente el pueblo de Israel creyó en Dios. Luego vemos que fue bautizado. En Moisés fueron bautizados y tomaron del agua espiritual que es Cristo. Nosotros participamos de la Santa Cena, el cuerpo y la sangre, pero esta representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no podían tener la Santa Cena porque Jesucristo no había nacido y mucho menos no había muerto. Pero Pablo lo trae que ellos comieron del maná, del pan de vida que viene del cielo, que es Jesucristo. Bebieron de la agua viva, que es Jesucristo. Bebieron que el agua que salió de la roca, que es Cristo. En otras palabras, el pueblo de Israel, comparativamente con nosotros, creyó, se bautizó y bebió de la Santa Cena. En otras palabras, él está trayendo. Hicieron todo lo correcto. Creyeron, se bautizaron y participan en la liturgia. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero usted dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en él. En otras palabras, todos creyeron, todos se bautizaron, todos participaron del elemento espiritual y muchos se perdieron. Eso es lo que dice Pablo y nos está trayendo como ejemplo. Eso es lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice el 6? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Y qué dice el 11? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines. Es ejemplo para nosotros, mi amado. Pablo dice en el 27, dice, ¿sabe una cosa? Que yo no sea cortado. Y el que se crea que no puede ser cortado, déjenme darle un ejemplo del pueblo de Israel, que creyó, bautizó, estuvo en la Santa Cena, estuvo en la presencia del Señor. Y muchos de ellos se perdieron. ¿Y por qué yo le cuento esto? Dice, para que tomen ejemplo, para que no entren en pecado y digan, no, yo soy salvo, siempre salvo, yo puedo fornicar, yo puedo murmurar, yo puedo hacer, no, mi amado. Y ¿sabe? Leímos hasta el versículo 11. Y estamos entendiendo el desarrollo del pensamiento de Pablo.
yo mismo pueda ser cortado, como el pueblo de Israel fue cortado por vivir en pecado, después que creyeron, después que bautizaron, después. Y mira el consejo que nos da a nosotros, porque dice el versículo 6 y 11, que es ejemplo para nosotros. Mire cómo concluye en el versículo 12, ¿qué dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, nunca lo estuvo, eso dice. Porque se dice, no eres salvo porque te perdiste porque nunca fuiste salvo. No caigas. Significa que estuviste en la gracia, estuviste en Cristo y caíste. Tú no puedes caer de donde no estás. Y el ejemplo que nos está dando el pueblo de Israel cayó y pereció. Y él mismo te dice, yo también puedo caer y perecer, porque la salvación hay que cuidarla. Mi amada pregunta, para usted desligarse, ¿qué tiene que estar primero? Ligado. Para usted desligarse, primero tiene que estar ligado. Para usted caer, tiene que estar adentro primero. Usted no puede caer de donde no está. Si diga para desligarse, tiene que estar ligado. Para caer, tiene que caer de donde está, no de donde no estás. Le digo esto porque Gálatas 5:4, ¿qué dice? De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es el otro punto del calvinismo, los arminianos que pierden la salvación por cualquier cosa. De Cristo los desligáis. ¿Qué estabas antes? Ligado. No me vengas a decir que no te desligaste porque nunca estuviste ligado. ¿De dónde sacamos esto? O esta es otra traducción, error de traducción. Dice, y de la gracia habéis caído. Tú estabas en la gracia y caíste. Aquí no dice nunca estuviste ligado, no, estuviste ligado y te desligaste. Estabas en la gracia y caíste. Me estoy dando a entender. Primera de Timoteo 1:18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pelea la buena batalla. En otras palabras, la milicia es la guerra. Y dice, milita, son un buen soldado en la guerra. Pero mira lo que dice, manteniendo la fe. ¿Por qué yo te tengo que decir que mantenga la fe? Si tú no la pierdes, porque ya te quitaron el libre albedrío, es una gracia que tú no puedes evitar. ¿Por qué tienes que decir, mantente en la fe y desecha a los cuales naufragaron en cuanto a la fe? Entonces tú puedes naufragar de la fe. Yo creía que tú no podías, porque el salvo siempre es salvo. Es algo que tú no puedes naufragar de ella. Pero dice aquí, ellos naufragaron. ¿Qué es naufragar? No se mantuvieron. Se perdieron. Naufragar es perderse. Cuando tú naufragas en el mar, tú estás perdido en el mar. Ellos se perdieron de la fe y fueron entregados a Satanás. Fueron entregados a Satanás. Amados, hay dos destinos. La Biblia nos enseña que hay dos destinos. La Nueva Jerusalén para los hijos de Dios y un lago de fuego para los hijos de Satanás. Nueva Jerusalén para los hijos de Dios, lago de fuego. Y esos son los dos grupos. Hay los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los que vivimos por fe y en fe y los que viven sin fe. Mi amado, quiero que sepa que no hay un tercer grupo. Yo no lo hay. Usted es hijo de Dios o hijo del diablo, no tiene opción. ¿Usted va para el infierno o va para la Nueva Jerusalén? ¿Usted vive por fe o no vive por fe? No hay dos opciones. Hay dos opciones, no hay una tercera. ¿Me estoy dando a entender? Ahora,
partiendo de esta premisa que nosotros, hijos de Dios, por la fe, vamos para la Nueva Jerusalén. Y los hijos del diablo no tienen fe, así que nada, ellos van para el lago de fuego. Si partimos de esta premisa, ¿a quién usted cree que Dios se refiere cuando le está dando una advertencia en cuanto a apostatar de la fe? Porque no puede ser lo de Satanás, porque ellos no tienen ninguna fe para apostatar. Los únicos que pueden apostatar de la fe son los que tienen fe, y los que tienen fe son los hijos de Dios, y los que piensan ir para la Nueva Jerusalén. Así que esta advertencia de apostatar de la fe no es para los hijos del diablo, son para nosotros, los de la fe. Y quiero que sepa que apostatar es un abandono público de la fe. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado a quien usted le presta el oído, yo. Porque dice que en los últimos tiempos, el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos, lo que estamos viviendo ahora, algunos apostatarán de la fe. ¿A quién es eso? Los hijos del diablo. ¿Qué fe tienen los hijos del diablo? Esos son a los salvos. Y dice que los hijos de Dios van a escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y van a apostatar. Apostatar es abandonar la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Mi amado, si yo soy salvo y nada me puede quitar la salvación, ¿para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué el Señor dice en Hebreos 10:25 no dejes de congregarte? Si yo soy salvo, yo me quedo en mi casa metido y no tengo que hacer más nada. Ya yo tengo salvación. Pero ¿sabe algo? Pablo nos dice algo muy interesante y bien claro, que no requiere interpretación privada. Solamente las personas que no quieren aceptarlo van a tratar de darle interpretación privada y echarle la culpa que eso no es lo que quiere decir, porque en el griego, porque en el hebreo, porque en los originales. Pero es bien claro y sencillo. Mire lo que dice en Filipenses 2:12. ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué yo tengo que ocuparme de mi salvación si yo no la puedo perder? ¿Por qué Pablo dice esto? Ocupaos de nuestra salvación con temor y temblor. Mi amado, vamos a ver otros versículos. Quiero que sepan que tengo más de 60 y pico versículos. Y tengo muchos más que no los puedo traer. Pero voy a traer versículos donde la salvación trae su condición. Mire Hebreos 3:14, ¿qué dice? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Eso es una condición. El que no me diga que es una condición, empieza en la escuela otra vez, elemental. Porque eso es una condición. Vamos a ver Hebreos 10, 38 al 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mas el justo por la fe, mire, si retrocediere no agradará a mi alma. Otras palabras, no retrocedas, esa es la condición. Si tú llegas a retroceder, porque tú vives por la fe y retrocedes, no va a agradar al Señor. Y nos dice, nosotros los cristianos no retrocedemos para perdición, sino que tenemos fe para preservar el alma. Tenemos que mantener la fe, permanecer. Somos salvos por gracia, amén, por medio de la fe, dice la palabra en Efesios 2:10. Ahora, mire lo que dice Hebreos 12:15. Si es por gracia, mire lo que dice.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En otras palabras, mi amado, usted puede dejar de alcanzar la gracia. En otras palabras, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. En otras palabras, usted estaba en la gracia y la perdió. Y no hay otra ruta para el cielo. Es solamente somos salvos por la gracia. Amén. Vamos a mirar ahora Hebreos 4, Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mi amado, yo he escuchado gente, me han enviado, que esto en los originales son otra cosa, que en el griego es otra cosa. Personas que lo que les gusta es vivir en fornicación, que yo sé que lo que les gusta vivir es en fornicación. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo en su vida pecaminosa y no le conviene este versículo. Así que vamos a buscar cómo yo puedo debatir esto. Pero la palabra es clara. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Bien amado. Palabra de Dios. La única manera que usted es partícipe del Espíritu de Dios es que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y dice, y así mismo gustaron la buena palabra de Dios y poderes de este siglo. En otras palabras, usted es un cristiano. Y dice, y recayeron. Mire bien, y recayeron. No dice cayeron. Recuerde la barca. Usted puede caer y caer y caer dentro de la barca. Pero esto no está hablando de los que caemos en la barca. Y muchas veces caemos, por tercos muchas veces, por inmaduros muchas veces. Esto está hablando de los que se pararon en la popa y se tiraron de nuevo al mar. A vivir otra vez la vida loca, a vivir otra vez la vida de pecado. Y entonces cuando no le gusta, Señor, méteme en la barca. Y el Señor lo vuelve a sacar del mar, lo seca, lo viste. Y no pasa mucho tiempo que dice, yo me tiro otra vez para el mundo una vez más. Y pega la vida de fornicación, y pega la vida de adulterio, pega la vida de pornografía. Y después vuelvo de nuevo. Y el Señor dice, para. ¿Tú te crees que la sangre mía es Windex? Que tú puedes usarla así como si menospreciarla. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice recaer. No es que tú caigas, porque todos caemos, pero caemos en la barca. Pero muchos lo que hacen es se tiran voluntariamente, pecan voluntariamente, se tiran de la barca, pero jamás pierden la salvación. La Biblia dice lo contrario. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes y siguen recayendo, pecando voluntariamente, sean otra vez restaurados. Eso es palabra de Dios. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ciertamente escaparon de la contaminación del mundo. ¿Cómo usted escapa de la contaminación del mundo si no está en Cristo Jesús? Es la única manera, en Cristo Jesús. Por el conocimiento del Salvador, en Cristo Jesús. Y volviéndose a enredar, tirándose al océano una vez más, son vencidos. Y el postrer estado viene siendo peor que el primero. En otras palabras, estaba mal, aceptaste a Cristo, te tiraste al mundo, ahora estás peor. Y dice, mejor hubiera sido que no hubieses conocido el camino de la justicia.
y volver atrás del santo mandamiento que te fue dado. En otras palabras, los mandamientos fueron dados a ti porque tú aceptaste a Jesucristo. Y vuelve el perro al vómito y la puerca lavada al fango, al cieno. Ahora, esto que está diciendo Pedro, Jesucristo también lo dice en otra forma. Pero antes de esto, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la única forma de usted limpiar su alma? ¿Cómo usted puede ser purificado, limpiado su alma? Por dentro, ¿cómo usted puede ser lavado? Aceptando a Jesucristo como su Salvador y que el Espíritu Santo venga a morar en su vida. Amén. Es la única forma que usted puede. ¿Habrá otra fuente que lo pueda purificar a usted aparte del Espíritu Santo? Para lo que se refiere Pedro es lo mismo que el Señor dice. Vamos a leerlo en Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Quién es el único que puede limpiar un alma así? El Espíritu Santo de Dios. La sangre de Cristo. Y es lo mismito que está diciendo Pedro. Está diciendo, el postrer estado es peor. Y aquí está la contestación, 7 demonios más entran. Mi amado, si la salvación no se pierde, ¿por qué Apocalipsis 3:5 dice esto? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Vamos a Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una vez más, borraré tu nombre del libro. Si tú eres salvo, siempre salvo, el nombre tuyo no se puede borrar. Mi amado, toda persona que cree en la salvación incondicional va a tener bastante problemas tratando de cambiar toda la Biblia, explicando toda la Biblia para demostrar que no hay condiciones cuando hay condiciones. Todo esto es condicional. Aquí muchas veces yo he escuchado a pastores que son salvo, siempre salvo. Y cuando llegan a versículos como tales, la mayoría dice, aquí nos tiraron una curva. Aquí el Señor nos tiró una curva. Y entonces lo ignoran o saltan a una interpretación privada. Mi amado, el Señor no te tiró una curva, te tiró una recta. Que tú no la quieres cachar es otra cosa, pero es directa. Tú no tienes que tratar de interpretar y cambiar y echarle la culpa a Dios que Él no cuida su palabra para tú mantenerte en tu filosofía de que eres salvo, siempre salvo. Amado, el que vive vida santa no tiene que quitarle la credibilidad a la palabra de Dios. Usted vive vidas santas. Usted no tiene que hacer interpretación privada. Mi amado, yo creo en la seguridad de la salvación. Primera de Juan 1:8 dice que el que se cree que no comete pecado es mentiroso y la verdad no mora en él y hace el Señor mentiroso. Sí, nosotros fallamos, mi amado. Pero nosotros creemos que el Espíritu Santo nos redarguye y nos dirige a toda verdad. Pero yo tengo que permanecer. Es lo que dice la palabra. Hay condiciones a los que obedecen. Mire Colosenses 1:21 al 23. Colosenses 1:21 al 23.
Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Mira la condición aquí, mi amado. Usted es parte del cuerpo de Cristo si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y eso depende de usted. Eso depende de usted. No dice, yo te mantendré firme, yo te mantendré que permanezca. No. Si en verdad tú permaneces fundado y firme, sin moverte de la esperanza del evangelio, depende de ti. Es una condición. Mire lo que dice Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No sea que nosotros nos deslicemos, nos descarriemos, nos salgamos del camino. Porque si la palabra fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió retribución. En otras palabras, si tú no obedeces, como dice Hebreos 5:9, no creas que tú vas a ser salvo. Y aquí dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Significa que depende de mí, de yo cumplir el contrato el cual yo pronuncié verbalmente ante testigos que el Señor es mi amo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Y por qué yo tengo que cuidarla? ¿Acaso no es salvación, salvo siempre salvo? Incondicional. ¿Por qué yo tengo que cuidarla? Y dice, cuidado, no la descuide. Mire lo que dice en Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo está en nosotros somos su casa. Si retenemos firme hasta el fin. En otras palabras, eso es condición. Vamos a ver Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra condición más, el que persevere hasta el fin, no es hasta mitad de camino. Hay que perseverar, no es aceptar a Cristo, irte para tu casa y se acabó. Tienes que perseverar. Amado, ¿cómo podemos enseñar salvación incondicional? Me pregunto. Cuando sobre el 90% de los versículos de salvación son mencionados con una condición. Hemos visto aquí más de 50 versículos de vida eterna, de salvación, y todos traen condición. Mi amado, lo más importante que usted tiene que recordar es esto, que Jesucristo es el autor de eterna salvación para los que obedecen. Si Él dice eso, ¿quién podrá refutarlo? Leamos de nuevo Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación condicional a tu obediencia. Hermano, esperando que este estudio haya sido de bendición y edificación para todas sus vidas. Por favor, cualquier pregunta, duda, comentario que tengan, puede escribirlo a nuestro correo electrónico iglesiaevangélicalafamilia@yahoo.com. Dios me los bendiga. Será hasta la próxima.